En el momento en que el director ejecutivo entró al bar del hotel, sus ojos se posaron en un hombre de piel negra que tomaba tranquilamente un vaso de whisky. Confundiéndolo con un mesero, el director no dudó en lanzar insultos. No fue hasta que su asistente le recordó que se dio cuenta de una verdad impactante. El hombre a quien acababa de menospreciar era una de las figuras más poderosas en el mundo de las inversiones. Pero en lugar de sentir remordimiento, decidió desprestigiarlo y arruinarlo en la conferencia más importante del año al día siguiente. Lo que nunca esperó fue que su propia avaricia, prejuicio y ego descontrolado lo llevarían a los abismos de la ruina. El Monarch Grand era un templo de poder, un lugar donde el aire mismo parecía cargar con el peso de la riqueza, la ambición y una dominación silenciosa y calculada. El vasto vestíbulo se extendía hacia los altos techos adornados. Una luz dorada cascada de los intrincados cristales de la chandelier, reflejándose en los pulidos pisos de mármol. La fragancia de orquídeas frescas se mezclaba con el rico y ahumado aroma de bourbon envejecido que salía del bar cercano. Cada movimiento en el espacio era preciso, medido. Hombres en trajes a medida intercambiaban apretones de manos que valían millones, susurrando conversaciones llenas de negociaciones ocultas y guerras silenciosas. No era solo un hotel. Era una arena donde el poder cambiaba de manos a través de contratos, alianzas y, a veces, destrucción bien colocada. Cameron Hayes atravesó las puertas giratorias con la facilidad que viene de saber que pertenece, incluso cuando otros se niegan a verlo. Nunca fue ruidoso, nunca ostentoso, pero la autoridad silenciosa en su andar exigía reconocimiento. Su traje azul marino era afilado, ajustado perfectamente a su amplia figura. Su corbata estaba impecable, sobria pero elegante. En una mano llevaba un maletín de cuero. En la otra, un teléfono que zumbaba contratos esperando ser concretados, decisiones que cambiarían la trayectoria de industrias enteras. Su nombre solo era suficiente para hacer reaccionar a los mercados. Pasó de largo el mostrador de recepción, ignorando la sutil mirada de sorpresa del conserje, que no había esperado ver a un hombre como él, negro, poderoso, seguro de sí mismo, moviéndose por ese espacio con tal certeza. Estaba acostumbrado a esa reacción. Apenas le prestaba atención ya. Al mismo tiempo, al otro lado de la habitación, entró otro hombre. Garrett Langford, CEO de Argon Industries. Un hombre cuya presencia en cualquier sala exigía deferencia, no por carisma, no por respeto, sino porque había construido una carrera en la inquebrantable creencia de que todos estaban por debajo de él o eran herramientas para usar. Su paso era lento, deliberado, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. La elegancia de su traje negro a medida, el resplandor de su Rolex de platino, la arrogancia tranquila grabada en los ángulos agudos de su rostro, todo ello señalaba lo mismo, un derecho absoluto. Detrás de él, Eleanor Watts mantenía el ritmo, sus tacones haciendo clic suavemente contra el piso de mármol, un iPad agarrado contra su pecho, mientras repasaba los nombres de los invitados más importantes de la noche. Era eficiente, inteligente, y había pasado casi una década navegando el mundo de Garrett, asegurándose de que su imperio funcionara sin problemas. Y sin embargo, a pesar de todos esos años, seguía siendo poco más que un accesorio a sus ojos. Una función, no una persona. Garrett apenas la reconoció. Su atención estaba en otro lado, fijada en la hora que aparecía en su reloj. Una pequeña chispa de irritación cruzando su rostro. 3 minutos de retraso. Inaceptable. Odiaba esperar. El tiempo era dinero, y el suyo era demasiado valioso para desperdiciarlo de pie en un vestíbulo lleno de personas que no valían su atención. Exhaló de forma brusca y se volvió hacia el bar. Si iba a esperar, podría hacerlo con una bebida en la mano. El bar era un santuario de exclusividad. Paredes de caoba, iluminación ambiental tenue, botellas de licor más viejas que algunos de los asistentes a esta conferencia. Los hombres que allí permanecían eran del tipo que hablaban en susurros, cada trato afectando acciones, economías, gobiernos. Garrett se sentía como en casa allí.
Y entonces su mirada se posó en algo fuera de lugar. Un hombre, solo, de piel oscura. Bien vestido, claro, pero eso no significaba nada. Los hombres negros en trajes caros eran o bien entretenedores, atletas o simples representantes del dinero de alguien más. No eran los que tomaban las decisiones. No pertenecían aquí. Sin pensarlo dos veces y sin siquiera permitir otra posibilidad, Garrett deslizó su vaso vacío por la barra, deteniéndose justo antes de la mano del hombre. «Whisky», ordenó mirando apenas hacia arriba. «Menos hielo». Silencio. Sus dedos golpearon la superficie pulida de la barra, ya cambiando su enfoque hacia el teléfono, esperando la suave y silenciosa conformidad de un empleado haciendo su trabajo. Nada. Sus dedos se detuvieron. La irritación se convirtió en algo más agudo. «¿Qué? ¿Estás lento?» Su voz era fría, cortante con la impaciencia de un hombre que no estaba acostumbrado a ser ignorado. «No tengo toda la noche». Aún así, nada. Ahora, Garrett miró hacia arriba. Realmente miró. El hombre frente a él no se movía. No buscaba el vaso. No reaccionaba en absoluto. En cambio, simplemente permanecía allí, sus dedos recorriendo distraídamente el borde de su propia bebida. Su mirada fija, tranquila, imperturbable. Y por primera vez, Garrett realmente lo vio. No un barman, no un miembro del personal del hotel. Un hombre. El tipo de hombre para el que Garrett no tenía un marco de referencia, porque el poder en su mundo no lucía así, no se parecía a él. Su mandíbula se tensó, su labio se curvó instintivamente. ¿Trabajas aquí? ¿O no? Una pausa. Luego, finalmente, el hombre levantó el vaso vacío, solo 1 centímetro sobre la barra, antes de dejarlo caer de nuevo, con una lentitud casi deliberada. Un suave tintineo contra el mármol. El ojo de Garrett espasmeó. Entonces el hombre habló. «No trabajo aquí». Su voz era profunda, seria, indiferente. Garrett parpadeó. No estaba seguro de por qué, pero algo en la manera en que se dijeron esas palabras hizo que su estómago se apretara. Y entonces se rió. Corto, segundo, despectivo. ¿De verdad? Inclinó la cabeza, su sonrisa curvándose con burla. «Entonces, ¿qué demonios haces aquí? ¿Seguridad? ¿Chofer? ¿O alguien se apiadó de ti y te dio un pase gratis para el evento?» La respiración de Eleanor se detuvo a su lado. Sus dedos se apretaron alrededor de su iPad. Porque ella reconocía al hombre frente a ellos. Había visto su nombre en la lista de VIPs, la misma lista que había estado revisando minutos antes. Pero Garrett estaba demasiado consumido por su propia arrogancia como para verlo. El hombre no se inmutó. No mordió el anzuelo. Simplemente dejó que el silencio se alargara, permitiendo que el peso de éste se asentara sobre el espacio entre ellos. Y luego, finalmente, sonrió. No en diversión, no en ira, una comprensión. «Estoy aquí para invertir». Las palabras cayeron como una piedra hundiéndose en el agua, enviando ondas hacia afuera. La sonrisa de Garrett se desvaneció, solo por un segundo. Sus dedos rozaron el borde de su vaso intacto. Un movimiento casi inconsciente, como si buscara algo que lo anclara. Entonces, así, se dio la vuelta. Desestimación. Reafirmando control. Un error. Uno que no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Garrett Langford no pensó más en el intercambio. No de inmediato. Había desestimado al hombre, Cameron Hayes, aunque Garrett aún no se molestó en aprender su nombre, tal como desestimaba cualquier cosa que no sirviera a sus intereses. Desvió su atención nuevamente hacia su bebida, dejando que la conversación con otro ejecutivo ahogara la irritación que le picaba en los bordes de su mente. Sin embargo, algo permanecía, un inquietante y sutil malestar. Era la forma en que el hombre lo había mirado, no con ira, ni con intimidación, sino con algo mucho peor. Certeza, la misma certeza que venía del poder. Poder real.
El tipo de poder que Garrett nunca había asociado con un hombre negro que no estuviera jugando baloncesto o dando una conferencia sobre cuotas de diversidad. La realización le incomodó. La noche continuó. El aire vibraba con conversaciones susurradas y alianzas estratégicas, formándose bajo el suave resplandor de los candelabros. Garrett interpretó su papel sin esfuerzo, estrechando manos, haciendo promesas que no tenía intención de cumplir, intercambiando sonrisas con hombres que lo apuñalarían por la espalda tan rápido como él haría lo mismo. Eleanor permanecía a su lado, silenciosa pero atenta, sus dedos moviéndose rápidamente sobre su iPad, rastreando cada introducción, cada trato, cada posible punto de apalancamiento. Llevaba suficiente tiempo en esto para saber cuándo algo estaba mal. Y algo estaba mal. Lo vio en la forma en que Garrett seguía mirando hacia el bar, donde Cameron había reanudado su tranquila bebida como si nada hubiera ocurrido. Lo notó en la forma en que su mandíbula se tensaba, en la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de su vaso, en la forma en que su ego se había visto lastimado de una manera que no estaba acostumbrado. Eleanor había pasado años observando cómo Garrett manipulaba, destruía y desechaba a cualquiera que le causara la más mínima inconveniencia. ¿Y esto? Esto no era solo una inconveniencia, era una vergüenza pública, aunque pequeña. Y si había una cosa que Garrett Langford no toleraba, era que lo hicieran parecer un tonto. Empezó con una sola pregunta, susurrada tan bajo que solo Eleanor pudo escuchar. ¿Quién es él? Eleanor dudó. La manera en que lo preguntó, la agudeza en su voz, hizo que una ola de inquietud recorriera su columna vertebral. Sabía a dónde iba eso. Sabía cómo esta historia terminaba para cualquiera que se encontraba en el lado equivocado del orgullo de Garrett, pero también sabía que era mejor no dudar demasiado. Cameron Hayes, respondió con cuidado. Fundador de Hayes Capital. Se especializa en adquisiciones tecnológicas. Posee participaciones en la mitad de las principales empresas de Silicon Valley. Garrett se burló, agitando su whisky antes de beberse lo último. Inversiones en tecnología, repitió, su voz goteando desdén. Por supuesto. Déjame adivinar. Algunas selecciones afortunadas de acciones, unas cuantas subvenciones gubernamentales. Y ahora cree que es uno de nosotros. Eleanor no respondió. Sabía el tipo de respuesta que Garrett quería. Sabía que si coincidía, si alimentaba su desprecio, solo avivaría lo que ya veía formándose en su mente. Pero también sabía que era mejor no desafiarlo abiertamente. Es un jugador serio, dijo en cambio. Argon Industries incluso le presentó un proyecto el año pasado para conseguir su apoyo. Garrett se detuvo. Eleanor vio el momento en que las piezas encajaron. Un destello de reconocimiento. Un recuerdo que resurgió. Uno que Garrett claramente había enterrado bajo su propia arrogancia. El año pasado. Una reunión. Su equipo había presionado por ello. Convencidos de que si aseguraban a Cameron Hayes como inversionista, Argon Industries podría dominar el sector de la inteligencia artificial. Garrett apenas había mirado el archivo antes de desecharlo. No vale la pena el esfuerzo. Esa había sido su respuesta exacta. Y ahora, aquí estaba Cameron Hayes, sentado en la misma habitación que él, moviéndose a través de los mismos círculos, comandando el mismo poder, si no más. Y lo peor de todo, había hecho que Garrett Langford, un hombre que se enorgullecía de tener el control, se viera pequeño. La presión de Garrett sobre su vaso se intensificó. El recuerdo ardía en su mente, fusionándose con el nuevo Stinger de la humillación de antes. Su respiración se volvió lenta y medida, mientras un pensamiento oscuro e insidioso se enraizaba. Number no iba a permitir esto. Había construido su imperio sobre el dominio, asegurándose de que hombres como Cameron supieran su lugar. Y si Cameron había logrado deslizarse entre las grietas, si de alguna manera había convencido a la gente de que pertenecía aquí, Garrett les recordaría lo contrario. Se volvió hacia Eleanor, su voz más baja ahora, casi susurrante, impregnada de algo casi peligroso. Quiero saber todo sobre él. Los dedos de Eleanor se detuvieron sobre su pantalla.
La mirada de Garrett permanecía fija en Cameron, su expresión inquebrantable, pero Eleanor podía ver en la agudeza de su mandíbula, en la forma en que su respiración se serena, en cómo todo su cuerpo se tensaba con algo no expresado pero innegable. No se trataba solo de negocios. No era solo un malentendido en el bar. Era personal. Eleanor tragó, el peso de lo que pedía asentándose pesadamente en su pecho. Había visto esto antes. Sabía lo que significaba cuando Garrett ponía su vista en alguien. Nunca los confrontaba directamente. No levantaba la voz ni hacía rabietas como lo hacían otros hombres de menor calibre. No, su destrucción siempre era fría, calculada, precisa. Un escándalo aquí, una historia plantada allá. Un susurro en el oído correcto. Un empujón al periodista adecuado. Una llamada discreta a un regulador ansioso. Había construido su carrera convirtiendo hombres en fantasmas, borrándolos de las salas de juntas, de los medios, de la historia misma. Y ahora, Cameron Hayes estaba en su punto de mira. Eleanor dudó, solo por una fracción de segundo. Un segundo peligroso. Luego, cuidadosamente, asintió. Veré qué puedo encontrar. Garrett exhaló, una respiración lenta y satisfecha, y se reclinó en su silla, la confianza regresando a su postura, su sonrisa reapareciendo. Bien, murmuró. Porque lo quiero fuera. Eleanor se movió rápidamente. Siempre lo hacía. Para cuando volvió a su suite del hotel esa noche, sus dedos ya volaban sobre el teclado, recopilando todo lo que podía encontrar sobre Cameron Hayes. Cheques de antecedentes, registros financieros, archivos corporativos, cualquier cosa que pudiera ser torcida, manipulada, convertida en debilidad. Trabajó en silencio, la tenue luz de la pantalla de su laptop proyectando sombras sobre su rostro, el peso de lo que hacía presionando más pesado de lo habitual. La voz de Garrett aún resonaba en su cabeza. Quiero que desaparezca. Ella había visto a hombres desmoronarse bajo Garrett Langford antes. Nunca era ruidoso, nunca desordenado. Era una erosión lenta y calculada. Tratos fallando sin explicación. Acusaciones anónimas haciendo titulares. Dudas susurradas expandiéndose en los círculos adecuados hasta que alguien sencillamente ya no estaba allí. Era una clase de poder que la mayoría de las personas ni siquiera se daba cuenta que existía. El poder de borrar. Pero esta vez, algo era diferente. Miró el archivo de Cameron, desplazándose por décadas de inversiones disciplinadas, adquisiciones despiadadas pero limpias, un imperio construido sobre la precisión, sin escándalos, sin puntos débiles, sin indulgencias imprudentes. Había sido meticuloso, demasiado meticuloso. Eso lo hacía peligroso. Garrett no se detendría hasta que encontrara algo. Y si no existiera nada, él lo crearía. Eleanor respiró lentamente, sus dedos pausing sobre el teclado. Había pasado 8 años haciendo que los enemigos de Garrett desaparecieran, alimentando su ego, cubriendo sus huellas, asegurando que permaneciera intocable. Era su trabajo. Entonces, ¿por qué esto se sentía diferente? Cerró la laptop. Mañana. Se encargaría de ello mañana. Garrett no durmió mucho esa noche. No lo necesitaba. Había tomado su decisión, y eso fue suficiente para mantenerlo energizado. La irritación de antes se había endurecido en algo más agudo y enfocado. Para la mañana estaría en marcha. El salón de conferencias zumbaba de anticipación. Este era el verdadero evento, el momento en que los gigantes de la industria hacían anuncios que hacían que los precios de las acciones se dispararan o se desplomaran. Los tratos se susurraban en apretones de manos, los imperios se trasladaban y las reputaciones se cimentaban o se destrozaban. Garrett se movía con facilidad entre la multitud, su presencia imponente como siempre, cada interacción reforzando el orden natural del mundo, donde hombres como él dictaban las reglas y hombres como Cameron Hayes eran solo notas al pie. Y sin embargo, cuando llegó a la primera fila, lo sintió de nuevo. Esa presencia. Cameron ya estaba allí, parado cerca del escenario, involucrado en una conversación tranquila con otro inversionista. A diferencia de Garrett, no estaba actuando,
No estaba llenando el espacio con movimientos innecesarios, con carisma forzado o agresión calculada. Simplemente estaba allí, firme, compuesto, poderoso de una manera que Garrett no entendía. Le retorció los dientes. Se volvió encontrando a Eleanor a su lado. «Dime que tienes algo», murmuró. Ella dudó. Demasiado tiempo. La mandíbula de Garrett se apretó. ¿Nada? Su voz era tranquila, controlada. Pero Eleanor conocía la tormenta que se gestaba por debajo. Ella exhaló, inclinando un poco la iPad para que él pudiera ver la pantalla. No hay nada real, sin escándalos, sin controversias, sin debilidades. La cartera más limpia que he visto. La expresión de Garrett no cambió, pero Eleanor vio el músculo temblar en su mandíbula, el destello de algo peligroso en sus ojos. Luego, exhaló lentamente, los labios curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa. Entonces creamos uno. Eleanor sintió el aire cambiar a su alrededor. Había estado esperándolo. Y ahora, no había forma de detenerlo. Eleanor había visto eso antes, la manera en que la mente de Garrett funcionaba cuando decidía que alguien necesitaba ser destruido. No era imprudente, no era impulsiva, era deliberada. Un desmadejamiento lento y metódico de la existencia de una persona. Su reputación se había construido sobre esto, no solo como hombre de negocios, sino como estratega. Un hombre que nunca perdía. Un hombre que borraba obstáculos con la fría precisión de un cirujano empuñando un bisturí. Y ahora Cameron Hayes estaba en su punto de mira. Ella vio a Garrett recostarse, expresión inquebrantable. Dedos dando golpecitos contra el borde de su silla. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire. La anticipación de la conferencia aumentando con cada segundo que pasaba. Pero bajo la superficie algo más frío comenzaba a asentarse en él. «No necesitamos prueba», dijo Garrett en un tono tan bajo que solo ella pudo escuchar. «Solo necesitamos una historia». Eleanor no reaccionó, pero dentro de ella lo sintió. Una onda de inquietud más profunda que antes. No había espacio para argumentos. Había tomado su decisión. La mirada de Garrett seguía fija en Cameron, observándolo moverse entre la multitud, estrechando manos con hombres a quienes Garrett alguna vez había considerado leales sin cuestionar. Esa certeza, la forma en que Cameron se comportaba, la manera en que la gente lo escuchaba, era un problema. «Filtra un aviso», murmuró Garrett, su voz calma y controlada. «Hazlo sutil. Algo sobre comercio interno. Un trato privado que no debería haber ocurrido. Solo suficiente humo para que la gente empiece a buscar el fuego». El pulso de Eleanor se aceleró, pero no dijo nada. «Entonces», continuó Garrett, ajustándose el puño de la camisa, «nos aseguramos de que alguien encuentre algo». Ella tragó, sus dedos apretándose alrededor de la iPad. Había pasado años orquestando este tipo de derribos, creando narrativas que arruinaran carreras antes de que la verdad tuviera la oportunidad de salir a la luz. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez dudaba. Garrett lo notó. Su cabeza se inclinó levemente, su mirada parpadeando hacia ella por solo un segundo. ¿Problema? Eleanor se obligó a respirar. Se obligó a mantener su mirada. Había pasado años perfeccionando el arte de la neutralidad, de ser la persona en quien Garrett confiaba porque nunca cuestionaba, nunca vacilaba. Pero ahora, con Cameron Hayes sentado a solo unos pies de distancia, ajeno a la guerra que se estaba librando en su contra, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Duda. Era algo peligroso tener cerca a un hombre como Garrett Langford. «Sin problema», dijo suavemente, su voz equilibrada. Garrett sonrió. «Bien». Luego se volvió hacia el escenario esperando. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El salón de conferencias estaba lleno. Filas de sillas pulidas se extendían hacia la enorme pantalla LED que dominaba el escenario, su diseño corporativo elegante sirviendo de fondo para las figuras más poderosas de la industria. Las cámaras destellaban, los reporteros murmuraban en expectación.
y la baja vibración de conversaciones tranquilas llenaba el espacio como electricidad estática esperando a chisporrotear. Garrett Langford se sentó en la primera fila, las piernas cruzadas, las manos organizadas en su regazo, exudando la confianza effortless de un hombre que ya había ganado. Apenas escuchó las presentaciones, apenas registró los aplausos educados mientras otro ejecutivo subía al escenario. Su mente estaba en otro lugar, trabajando en los últimos detalles del plan que había puesto en marcha. Para ese momento, los rumores ya habrían comenzado. Un aviso, anónimo pero creíble suficiente para que las personas adecuadas prestaran atención. Una supuesta filtración sobre Cameron Hayes involucrado en comercio interno. Un trato que no solo era poco ético, sino potencialmente ilegal. No había pruebas, no necesitaban existir. Garrett había pasado su vida entendiendo cómo funcionaba la percepción. No se trataba de lo que era real, se trataba de lo que parecía real. Una duda bien colocada, una historia cuidadosamente temporizada, una semilla plantada en la mente correcta. Y Cameron se desplomaría. Garrett se permitió una pequeña sonrisa, mirando de reojo a Eleanor, que estaba rígida a su lado. No había hablado mucho desde que él había dado la orden. Pero eso no importaba. Sabía lo que necesitaba hacer. Entonces, un movimiento en el escenario atrajo su atención. Cameron Hayes entró en el centro de atención, su postura relajada, compuesta, la clase de confianza que no se representaba, sino que se vivía. Un hombre inferior podría haberse marchitado bajo el peso de una sala llena de multimillonarios, directores ejecutivos y tiburones de los medios esperando debilidades. Pero Cameron se mantuvo con la silenciosa certeza de alguien que pertenece. Garrett sintió que algo se retorcía en su pecho, un resentimiento antiguo y profundo que no tenía nombre pero que siempre había estado ahí. No se merecía esto. Garrett apenas escuchó las primeras palabras del discurso de Cameron, algo sobre estrategias de inversión sostenibles, el futuro de la financiación tecnológica, la misma retórica pulida que todos ellos utilizaban. No importaba. No importaría por mucho tiempo. Entonces, su teléfono vibró. Garrett miró hacia abajo, esperando una confirmación de que la historia había llegado a los canales correctos, pero el mensaje no era lo que esperaba. Deberías mirar la pantalla. Su pulso se detuvo. Sus ojos se alzaron. Y la pantalla LED, detrás de Cameron, parpadeó. Por un instante, el logo de Argon Industries ocupó el espacio. El elegante emblema del imperio de Garrett, antes de desvanecerse en estática. Luego, sonido. Una voz, nítida e inconfundible. No necesitamos prueba. Solo necesitamos una historia. La respiración de Garrett se detuvo. La sala se quedó en silencio. La pantalla se limpió. Y ahora era un video, borroso, pero el audio era nítido. La propia voz de Garrett, baja y deliberada, pronunciando las palabras que había dicho solo horas antes. Filtra un aviso. Algo sobre comercio interno. Hazlo sutil. Solo suficiente humo para que la gente empiece a buscar el fuego. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud como una ola tirando antes de un tsunami. El corazón de Garrett golpeaba contra sus costillas. Su cuerpo se volvió rígido. Number no. Esto no estaba pasando. Pero el video no había terminado. La grabación cambió. Vigilancia del hotel. Un pasillo tenuemente iluminado. Garrett, teléfono pegado a su oído. Entonces nos aseguramos de que alguien encuentre algo. Las palabras resonaron en los altavoces, nítidas como un disparo en una habitación silenciosa. El murmullo se convirtió en un estruendo. Los reporteros se activaron, las cámaras destellando frenéticamente. La gente susurrando, inclinándose unos hacia otros, intercambiando miradas de asombro. La frase comercio interno pesaba en el aire, pero no estaba vinculada a Cameron Hayes. Estaba vinculada a Garrett Langford. Un frío escalofrío recorrió la espalda de Garrett. Sus dedos se apretaron sobre el borde de su asiento, las uñas presionándose contra el cuero. Su boca estaba seca. Su pulso retumbaba en sus oídos. Esto no era solo un golpe. Era una ejecución. Y luego, como si este momento ya no se descontrolara,
Cameron se volvió. Lento. Su mirada encontró la de Garrett y sonrió. No una burla, no arrogancia. Solo la tranquila y inquebrantable certeza de un hombre que ya había ganado. El estómago de Garrett se retorció violentamente. Su mente buscaba control, una salida, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentirlo. El cambio en el aire. El peso de sus propias palabras siendo usadas como una espada contra su garganta. Eleanor no se movió a su lado. No tenía que hacerlo, porque Garrett sabía. Ella había hecho esto. Garrett Langford sintió el mundo inclinarse bajo él. El salón de conferencias, una vez un lugar donde reinaba sin cuestionamientos, ahora se sentía sofocante, las paredes presionando, el peso de un centenar de miradas ardiendo en su piel. Su propia voz aún resonaba en el aire, repitiéndose en su mente como una sentencia de muerte. No necesitamos prueba. Solo necesitamos una historia. Podía escuchar los suspiros, los murmullos apurados, el movimiento sutil de hombres y mujeres que antes se alineaban con él, ahora alejándose silenciosamente. Apretó la mandíbula, obligándose a permanecer quieto, a suprimir el instinto primitivo que le arañaba las entrañas. Luchar o huir. Quería desquitarse, tomar el control de la narrativa antes de que se descontrolara más allá de su alcance. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia no solo era comprometedora, era fatal. Y Cameron Hayes la había entregado de tal manera que era innegable. El aire a su alrededor se hizo denso mientras los reporteros se precipitaban hacia el escenario. Sus voces una cacofonía de preguntas urgentes, cámaras destellando como disparos. Señor Langford, ¿niega estas acusaciones? ¿Estuvo Argon Industries involucrada en falsificación de pruebas contra Cameron Hayes? ¿Es este el fin de su carrera? Garrett tragó con dificultad. Su boca se sentía como papel de lija, su mente corriendo en busca de una respuesta, una salida. Pero las paredes se cerraban demasiado rápido. Se volvió hacia Eleanor esperando. ¿Qué? ¿Una excusa? ¿Una estrategia? ¿Una salvación? Pero ella ya no estaba, de pie no a su lado, sino detrás de la prensa, con los brazos cruzados, su rostro imperturbable. Por supuesto, debió haberlo visto venir. El momento se extendió, alargado por el aplastante peso de la realización. Ella nunca había sido su aliada, simplemente había estado esperando. Por esto, su cuerpo se tensó cuando la seguridad se acercaba al escenario. Sus movimientos controlados pero inconfundibles no venían por Cameron, venían por él. El ruido a su alrededor se desvanecía. Las palabras se derretían unas con otras en un zumbido monótono. No necesitaba escuchar para comprender lo que estaba sucediendo. Había construido su vida destruyendo a otros, desmantelando carreras, convirtiendo a hombres poderosos en sombras de lo que una vez fueron. Había jugado mejor que nadie. Y ahora, él estaba siendo jugado. El momento en que la seguridad lo alcanzó, su cuerpo se retorció instintivamente. «Quítame las manos de encima», chasqueó, su voz cortando a través del caos como un látigo. Su último intento por encontrar control, su última afirmación de poder, pero era vacío. Lo vio en la forma en que la gente observaba. No con miedo. Con certeza. La misma certeza que Cameron Hayes llevaba como armadura la noche anterior. Nadie iba a salvarlo. Había terminado. Mientras lo escoltaban fuera del salón, el golpe final aterrizó. No de los reporteros, no de las cámaras, ni siquiera de las acusaciones que aún resonaban en el aire. Fue Cameron, todavía en el escenario, todavía compuesto, observándolo. Y luego, mientras Garrett era obligado a pasar por las puertas, Cameron volvió al podio, ajustó el micrófono y, sin perder el ritmo, continuó su discurso, como si Garrett Langford nunca hubiera importado. Para la mañana, las repercusiones estaban completas. Los titulares se esparcieron como un incendio forestal, cada uno más comprometedora que el anterior. CEO de Argon Industries expuesto en escándalo de manipulación del mercado.
Garrett Langford bajo investigación por sabotaje corporativo. Las acciones se desploman mientras los inversionistas huyen del colapso de Argon. En pocas horas, la Junta actuó rápidamente, emitiendo un comunicado de emergencia distanciándose de su ahora ex-CEO. Para el mediodía, investigadores federales estaban revisando años de registros financieros, los comienzos de un caso criminal formándose en tiempo real. Garrett Langford había pasado décadas moldeando su reputación en una fuerza intocable, un hombre que ordenaba tanto miedo como respeto. Ahora era una responsabilidad, una historia de advertencia. Los hombres que alguna vez colgaban de cada una de sus palabras, ahora evitaban su nombre como si fuera veneno. Para cuando los mercados cerraron, su imperio estaba en caída libre. Eleanor observó todo desde las sombras, su teléfono iluminándose con notificaciones, llamadas, correos, consultas de prensa, pero ignoró todo. No estaba interesada en salvar lo que quedaba de Argon Industries. Hizo lo que debía hacerse. Por primera vez en años, respiró con facilidad. Garrett la había subestimado, así como había subestimado a Cameron Hayes. Había supuesto que el poder solo pertenecía a hombres como él, altisonantes, con derecho, insaciables en su avaricia. Pero el verdadero poder era algo más silencioso, más paciente. No necesitaba anunciarse, simplemente esperaba. Y cuando el momento era el adecuado, borraba. Cameron se paró junto a la ventana de su suite en el penthouse, observando la ciudad abajo, las luces de Manhattan parpadeando como una constelación de ambición. El mundo seguía moviéndose. Siempre lo hacía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un inversionista, confirmando lo que ya sabía. Argon Industries estaba terminado. Exhaló lentamente, dejando el teléfono. No había presunción, no celebración. Garrett Langford había tratado de borrarlo. En su lugar, Cameron lo había hecho desaparecer. ¿La diferencia? Cameron no necesitó mentir. La verdad fue suficiente. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner pour écouter des histoires significatives chaque jour. Merci pour votre soutien.